Listo, ¿verdad? ¿Ya observan todos la pantalla? Sí, doctor, ya se ve. Ya puede Bien. empezar. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy el doctor Víctor Manuel Álvarez. Ya como mencionó el doctor Aldo, pues yo soy especialista en medicina de urgencias, egresado del HGZ 16 y actualmente soy residente de segundo año de la subespecialidad en medicina del enfermo en estado crítico en la unidad de medicina de alta especialidad 71 aquí en Torreón, Coahuila. Pues el día de hoy vamos a revisar el tema de fisiología cardíaca. Cualquier duda, adelante, pues hay que estar atentos, al final las podemos contestar y pues cualquier cosa con confianza. ¿Sí? Bueno, pues primero nada más para recordar un poquito de anatomía en base, pues, sobre el corazón. Pues hay que recordar que este es un órgano hueco, musculoso, que se va a encargar de bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos hacia todo el cuerpo, hacia nuestro organismo. Este pues se va a encontrar en la caja torácica, en la parte inferior del mediastino y va a estar rodeado por una membrana fibrosa que pues es el pericardio. Se va a encontrar pues al lado entre los pulmones, en sus partes laterales, adelante de la columna vertebral y por detrás del esternón. Bueno, pues hay que recordar que está compuesto de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Estas a su vez van a estar separadas por tabiques interauriculares e interventricular. Estas cavidades, aurícula y ventrículo de cada lado derecho y cada lado izquierdo, van a estar comunicadas por válvulas. Estas válvulas, pues va a ser la válvula tricúspide en las cavidades derechas y la válvula mitral en las cavidades izquierdas. Del lado derecho, el ventrículo derecho, va a salir lo que es la vena, la arteria pulmonar, y esta arteria pulmonar va a llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones, donde va a ocurrir la hematosis y pues va a haber un retorno de sangre oxigenada a través de las venas pulmonares que va a llegar hacia lo que es la aurícula izquierda y de aquí al ventrículo izquierdo va a pasar hacia la aorta y ya a través de la aorta pues va a haber una diseminación de esta sangre oxigenada por todo nuestro organismo. Recordando un poco de anatomía, pues vamos a ver que nuestro corazón va a estar compuesto por un endocardio que va a ser una continuación del endotelio vascular, el miocardio, que va a ser donde se encuentran las miofibrillas, que son las células especializadas en la contracción cardíaca, el epicardio y el pericardio, que pues va a tener sus 2 hojas, la parietal y visceral. En base a la miofibrilla, pues vamos a ver que estas son células musculares o miocitos cardíacos que van a ser pues las que que forman este tejido muscular. En su interior pues van a tener las proteínas responsables de la contracción y la relajación muscular, las fibras gruesas y las fibras largas, gruesas y delgadas, perdón, que van a ser pues lo que son la actina y la miosina. Estas van a estar interconectadas por múltiples lugares, por gaps de unión múltiples que pues van a favorecer la propagación del estímulo nervioso durante todo el músculo cardíaco. Pues sobre cómo va a ocurrir la contracción cardíaca, pues esta se va a producir de la siguiente manera. Primero debe haber un impulso eléctrico que llegue hacia el miocito y este miocito pues va a producir que haya una liberación de calcio en el interior de la célula. Al ingresar el calcio a la célula, este va a favorecer la unión de la actina a la miosina y a través de la utilización de energía, la actina se va a desplazar sobre la miosina, lo cual va a provocar una contracción, que se atraigan estas fibras, y al producirse esta contracción, pues vamos a ver que esto se va a traducir en lo que es la contracción de la fibra cardíaca. Y pues al ocurrir, durante la relajación, va a ocurrir la salida del calcio intracelular, va a salir y así va a cesar lo que es la contracción muscular y se da la relajación de la fibrilla.
Hay que recordar que pues la miofibrilla o las células que componen el corazón van a tener varias propiedades. Estas propiedades pues son muy importantes para la fisiología del corazón. Dentro de las propiedades que presenta pues encontramos, el vasmotropismo, ¿sí? Esta es la capacidad del corazón, de las células del corazón para ser estimuladas. El cronotropismo, que es el cual mediante las células van a tener un automatismo, ¿sí? Si no llegan a ser estimuladas de manera adecuada, ellas solas pueden autoexcitarse y así dar origen a un potencial de acción. El lucitropismo, que es la propiedad que tienen las fibrillas para producir una relajación, para producir una relajación y así ocasionar una relajación cardíaca. El inotropismo, que es la capacidad contráctil que tienen estas células, a mayor inotropismo, mayor contractilidad, y el dromotropismo, que es la capacidad de conducción que tienen estas fibrillas para pues conducir el estímulo nervioso a través del sistema de conducción especializado del corazón. El sistema de conducción, pues de las propiedades que tiene el corazón va a ser este dormotropismo y va a estar dado a través del sistema de conducción. Esto van a ser células especializadas que van a producir la conducción del impulso nervioso a través del corazón, ocasionando así un latido organizado dentro de dentro de la fibra cardíaca. Vamos a tener entonces el nodo sinusal. Aquí es donde se genera el impulso rítmico normal. Después del nodo sinusal va a pasar el impulso cardíaco a través de las fibrillas internodales o auriculares que van a conducir el impulso nervioso desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular, pues el impulso generado en las aurículas se va a retrasar antes de poder llegar a los ventrículos y el haz de His nos va a servir para conducir el impulso desde el nódulo auriculoventricular hasta los ventrículos y las fibras de Purkinje que van a distribuir el impulso en la extensión de los ventrículos. Para poder entender cómo se lleva a cabo la excitación de las células cardíacas, pues hay que entender lo que es el potencial de acción. Vamos a ver que mediante esto, en este sistema de conducción, vamos a tener fibras de respuesta rápida y de respuesta lenta. Las fibras de respuesta rápida, pues van a ser los miocitos auriculares y ventriculares y las células de Purkinje, que van a ser las que van a producir la contracción en la mayor parte de la masa miocárdica. Y las fibras de respuesta lenta van a ser las que nos ayudan a regular un adecuado ciclo cardíaco. Bueno, pues primero el potencial de acción. Normalmente el potencial de acción de membrana en reposo de la miofibrilla va a ser alrededor de menos 90. De menos 85, menos 90 aproximadamente. Que es el potencial de acción, es el potencial de membrana en reposo. El potencial de acción pues va a tener distintas fases. Va a tener una fase 0 o de despolarización en la cual va a haber una apertura de los canales rápidos de sodio activados por voltaje y pues el potencial de acción que se encontraba a menos 90 al entrar el sodio del líquido extracelular al intracelular va a provocar un mayor voltaje hasta de menos 20 en la membrana y va a provocar así una despolarización de la membrana. Después de esta parte, que es la parte 0, como podemos ver aquí en esta gráfica, aquí se observa cómo en la parte de abajo los canales de sodio son los que se abren, activados por el voltaje. Dicho voltaje está siendo estimulado, o sea, es un estímulo que llega por parte de las miofibrillas o el nódulo sinoauricular primero, conduciendo así pues iniciando así la fase de despolarización.
se abren los canales de sodio, entra el sodio, que es un electrolito que se encuentra mayor parte, en su mayoría en la parte extracelular. Van a haber apertura de los canales de sodio activados por voltaje, y va a ocasionar una entrada rápida de este sodio, ocasionando así pues el ascenso rápido del voltaje en la membrana para que exista la despolarización. Después, en la fase 1, esta es la fase de repolarización inicial, que es donde vemos aquí que ya comienza a descender la curva en la fase 1. Esta ocurre porque va a haber ya un cierre de los canales de sodio rápidos que se activan por el voltaje, y pues el calcio que se encuentra, también va a haber apertura de los canales de calcio que el calcio, siendo un electrolito intracelular, va a salirse hacia el espacio extracelular para iniciar lo que es la repolarización. Bueno, en la fase 2 va a ser donde se observa esta meseta aquí en la curva. Esta meseta ocurre debido a que va a haber una apertura en los canales de calcio. En los canales de calcio que van a introducirse el calcio extracelular hacia el líquido intracelular, hacia el espacio intracelular. Como ya vimos, es de vital importancia la entrada del calcio, porque este va a ser el que genera la adhesión, la unión entre la actina y la miosina para provocar así una adecuada contracción. Y por eso pues es muy importante esta plato, porque pues nos permite que exista mayor entrada del calcio y así se produzca mayor contracción muscular. Pues como ya vimos, el potencial de acción va a alcanzar una meseta como consecuencia de una mayor permeabilidad de los iones de calcio y la disminución de la permeabilidad a los iones de potasio. El potencial de acción en su fase 3 es la repolarización rápida, donde se observa que después de la plató hay un descenso rápido del potencial de acción hacia mayor electronegatividad. Este ocurre debido a que los canales de calcio que se encontraban abiertos en la plató, en esta fase de meseta, en la número 2, se comienzan a cerrar los canales de calcio, provocando así pues una salida del calcio y aparte pues ocurre la salida también de potasio. Esto pues pone en fin lo que es la meseta y devuelve el potencial de acción hacia su nivel de reposo, que va a ser hacia la electronegatividad. Y en la fase 4, que es el potencial de membrana de reposo, es donde se encuentra el potencial de membrana de reposo. Aquí pues es aproximadamente a menos 90 milivoltios. Y pues aquí no hay apertura de canal y sí es donde se encuentra la membrana en reposo. Es importante aquí pues conocer que el potencial de acción tiene una duración aproximadamente de 250 a 300 milisegundos. Y durante el periodo, vamos a tener aquí un periodo refractario, que es el periodo durante el cual el miocito no puede ser excitado. Aquí no puede recibir un nuevo estímulo que produzca una mayor excitación. Bueno, hay que comprender que el potencial de acción no es lo mismo. Pues el potencial de acción va a ser los cambios eléctricos que ocurren en la célula. Y esta representación de cambios eléctricos la vamos a observar nosotros a través de un electrocardiograma. En el electrocardiograma nosotros lo que vemos es una representación de todos los cambios eléctricos que ocurren durante la contracción cardíaca. Nosotros, pues la P, en el electrocardiograma, la onda P corresponde a lo que es la contracción auricular. Por eso se observa una onda positiva en el electrocardiograma. Y la onda, el QRS, va a corresponder a la mayor despolarización.
Por eso es que se observa pues ese tipo de onda en el electrocardiograma, y lo que representa la plató va en el electrocardiograma, va a estar representado por el segmento QT, ¿sí? Y la onda T va a representar la repolarización cardíaca. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, pues van a ser todos los procesos que ocurren de un latido a otro. Pues se va a iniciar por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal. Después este potencial de acción pues va a viajar a través de las fibras auriculares y del nódulo auriculoventricular propagarse hacia los ventrículos, y pues así va a ocurrir lo que es una contracción. Esta contracción, bueno, más bien, este ciclo va a darnos a lo que es la sístole y la diástole. La sístole, pues, va a corresponder a la contracción, y la diástole a la relajación, sí, pues, a la relajación cardíaca. Esta imagen es una imagen muy importante porque aquí se representa, pues, todo en conjunto lo que ocurre durante la contracción cardíaca. Aquí, pues, de abajo hacia arriba, observamos que dice sístole, diástole y sístole. Y en el fonocardiograma, pues, es nosotros cómo vamos a escuchar el latido cardíaco. Después tenemos el electrocardiograma, que es cómo se representa el trazo electrocardiográfico con el volumen ventricular. Sí, con el volumen ventricular, con la presión ventricular, con la presión auricular y la presión aórtica. Pues va a tener distintas fases, el ciclo cardíaco. Tenemos primero lo que es la fase de contracción auricular, en la cual pues vamos a observar, en el electro. Esta se representa por la onda P. Por la onda P va a haber, pues aquí ocurre lo que es la contracción auricular, y la vamos a observar cómo en esta línea punteada, ¿sí? Va a ser lo que es se representa la contracción auricular. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos determinar a través si insertamos un catéter que nos permita medir la presión a nivel de la aurícula derecha, pues vamos a ver esta onda. Ese catéter pues nos va a dar un trazo de esta onda, ¿sí? A, C y B, que son las curvas que presenta la onda auricular. Aquí, pues, como observamos, va a ocurrir previo a la sístole, va a haber la contracción auricular, y pues vamos a observar aquí en esta onda también, esta onda roja, esta línea roja, que va a corresponder a la contracción ventricular. Cómo va a haber un ligero aumento en esta presión también en la presión ventricular debido a la contracción auricular. Y en el electro, pues, cómo corresponde a la onda P y al segmento PR. Sí. También aquí en esta misma imagen observamos cómo en esta onda que dice LB, esta onda nos representa el volumen del ventrículo, el volumen de llenado al ventrículo, y observamos cómo, pues, al ocurrir la contracción auricular, va a haber un aumento del volumen del ventrículo al final de la diástole. Después de la fase de contracción auricular, vamos a tener lo que es la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica, pues, va a corresponder al comienzo del aumento de la presión, de los ventrículos, ¿sí? Comienza lo que es la contracción ventricular,
y pues va a favorecer así, observamos cómo esta ya corresponde a la contracción de los ventrículos y en el trazo por electrocardiograma corresponde a lo que es el segmento QRS, al segmento QRS y en el trazo, en esta línea roja, en esta curva roja, que corresponde a la presión del ventrículo izquierdo, observamos cómo pues va a haber un ascenso rápido de la presión debido a que pues aumenta, va a comenzar lo que es la contracción isovolumétrica. Se refiere a todo a la contracción pues circunferencial del ventrículo izquierdo. Y pues y después de la contracción isovolumétrica sigue la fase de eyección rápida. En la fase de eyección rápida pues va a estar dada pues por la contracción de los ventrículos y va a haber pues como observa la salida de lo que es el líquido pues sí, de la sangre en el ventrículo. Observamos como el volumen en la parte que corresponde al volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole, vamos a ver cómo disminuye desde hasta 120 mililitros, va a haber un descenso hasta 60 mililitros aproximadamente, y esta pues va a corresponder a la fase de eyección rápida. Aquí en esta curva, en la línea roja, que corresponde a la curva de presión del ventrículo izquierdo, observamos cómo hay un mayor ascenso de la presión debido a la contracción del ventrículo, de los ventrículos. Y aquí en la línea punteada que dice AP, esta línea punteada se refiere, está pues, lo que nos representa es una curva de presión de la aorta. Y aquí observamos cómo va a haber pues aumenta la presión debido pues a la eyección de los ventrículos, ¿sí? Y esta parte va a corresponder en el electro al QT. Después tenemos la fase de eyección lenta, pues en la cual pues va a persistir lo que es la eyección, pero ya no va a estar pero ya no ya va a comenzar lo que es un descenso también se alcanza un pico máximo en la presión por la eyección y comienza pues ya a disminuir, ¿sí? Y después de esta fase de eyección lenta, pues ya comienza lo que es la diástole, ¿sí? Aquí observamos cómo arriba dice sístole y ya pasamos a lo que es la diástole en la fase de llenado rápido. En el llenado rápido principalmente va a ocurrir pues el descenso de las aurículas hacia los ventrículos. Esto ocurre principalmente debido a un gradiente de presión, ya que pues va a haber mayor presión en las aurículas y menor presión en los ventrículos, y pues debido a este gradiente va a haber un paso rápido de la sangre hacia los ventrículos, ¿sí? Facilitando pues así su llenado, y por eso es que existe un llenado rápido, que es principalmente por lo cual va a haber el llenado. Aquí, después de esto, el llenado lento va a ser, sí, pues principalmente es el llenado rápido, que va a estar dado por el gradiente de presión, y en el llenado lento pues va a estar también dado por lo que es la contracción auricular, que nos van a aportar un 15 a 20% del llenado ventricular al ocurrir la contracción auricular, ¿sí? Esto pues se puede ver afectado por patologías, por ejemplo, como una fibrilación auricular, en la cual pues al encontrarse nuestra aurícula contrayéndose de manera inadecuada, va a provocarnos que no haya un llenado adecuado del ventrículo, y así pues va a provocar una disminución de lo que es el llenado rápido del corazón,
del ventrículo, y al haber un descenso en el llenado de los ventrículos, pues esto nos va a impactar en nuestro volumen de eyección, ¿sí? Y pues sí, eso es importante. Bueno, ahora pues repasando lo que es nuestro gasto cardíaco o cómo está dado nuestro gasto cardíaco, que es a través de todo este ciclo. Pues hay que recordar pues la función sistólica, que esta pues va a estar dada gracias a la contractilidad del corazón. Esta contractilidad pues va a tener que vencer la poscarga. ¿Cómo vamos a definir nosotros la poscarga? Esta pues se va a definir como la carga que el ventrículo debe superar para movilizar la sangre hacia la aorta. Y pues, ¿qué cosas van a condicionar nuestra poscarga? Pues va a estar dada principalmente pues por la impedancia aórtica, que es la resistencia de la aorta hacia la salida de la sangre por el ventrículo, por la misma, por la misma composición fibrosa que tiene, pues más la misma composición muscular que va a provocar una resistencia al flujo de la sangre del ventrículo hacia la aorta, y pues esta resistencia nos va a condicionar una poscarga, la poscarga. También la poscarga pues está determinada por por las resistencias vasculares periféricas. Estas resistencias vasculares periféricas pues van a estar dadas por los capilares, es la resistencia que se encuentra en los capilares, y pues van a condicionar también al haber mayor resistencia vascular periférica, pues va a haber mayor poscarga, va a ser una mayor carga la que tiene que vencer el ventrículo para poder movilizar la sangre. Esto pues también es importante, bueno, otras partes aquí es importante pues la, la funcionalidad del ventrículo izquierdo para poder condicionar lo que es una contracción adecuada. Como sabemos, pues nuestro ventrículo izquierdo va a tener una morfología circular y nuestro ventrículo derecho tiene más bien una morfología semilunar. Y pues esta morfología es la que le ayuda a que tenga en el ventrículo izquierdo, a que pueda generar mayor presión. En la función diastólica, pues vamos a observar nosotros que esta es la capacidad que tiene el corazón para producir, para relajarse, ¿sí? Es muy importante esta debido a que durante la fase de relajación, pues es cuando existe el llenado ventricular. Bueno, y aquí pues nosotros vamos a encontrar lo que es la precarga. La precarga, pues se va a definir como la tensión que soportan las paredes ventriculares al final de la diástole. ¿Cómo vamos nosotros a...? Bueno, ¿por qué es importante conocer lo que es la precarga? Porque pues esta nos va a hablar de la distensibilidad. Por ejemplo, va a estar determinada por el retorno venoso, que es la cantidad de sangre que retorna a través de las cavas hacia lo que es la aurícula derecha. Bueno, el retorno venoso pues va a ser una de las condicionantes de la precarga. A mayor retorno venoso pues va a haber una mayor tensión en la aurícula derecha, y al tener mayor tensión pues vamos a provocar una mayor precarga. La distensibilidad ventricular. Este es importante también porque si tenemos un ventrículo que no es distensible, como ocurre en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca diastólica, en la cual no hay una distensión adecuada del ventrículo, al no ocurrir esta distensión, va a provocarnos una disminución en la fase de llenado del ventrículo. Al ocurrir esta disminución, pues en la fase de esta disfunción diastólica no hay un adecuado llenado del ventrículo, y pues así, si no se llena ese ventrículo de manera adecuada, si se llena con poquito volumen, va, pues como es menos volumen, eso va a ser menos gasto cardíaco, ¿sí? Y en la sístole auricular, pues esta
Pues es importante también la precarga, como les mencionaba, en los pacientes que tienen FA, que tengan una adecuada sístole auricular para que esta ayude a completar un llenado ventricular adecuado. ¿Cómo vamos nosotros a determinar el gasto cardíaco? El gasto cardíaco pues va a estar determinado, nosotros lo podemos determinar mediante diferentes maneras. El gasto cardíaco pues va a definirse por el volumen sistólico o el volumen latido que es el volumen que hay en el ventrículo por la frecuencia cardíaca. Si nosotros multiplicamos nuestro volumen latido, que es aproximadamente de 70 mililitros con una frecuencia cardíaca en reposo, es aproximadamente de 4 a 8 litros por minuto. ¿Por qué es importante nosotros conocer nuestro gasto cardíaco? Porque en las patologías, bueno, en una persona en reposo, pues es normal tener un gasto cardíaco 4 a 8 litros por minuto. Pero si nosotros nos encontramos ante una patología, la cual nos condicione un mayor aumento del gasto cardíaco, como por ejemplo sería un paciente que se encuentra séptico, el cual pues va a tener mayor consumo de oxígeno, va a ser un paciente con fiebre, lo cual pues va a condicionarle mayor respuesta adrenérgica, taquicardia, pues vamos a tener una mayor frecuencia cardíaca y esto nos va a condicionar que este paciente tenga un gasto cardíaco elevado. El gasto cardíaco es una definición muy arbitraria, pero siempre hay que conocer más bien, es el gasto cardíaco normal para tal enfermedad. Como por ejemplo es el caso que les comento de un paciente escéptico. En esos pacientes, el gasto cardíaco que tú esperas que ese paciente tenga es un gasto cardíaco elevado. Eso nos habla de que el paciente está compensando bien su enfermedad, ¿sí? Esto es un gasto cardíaco normal en un paciente en reposo. O, por ejemplo, un paciente que se encuentra con un choque cardiogénico que sea debido a un infarto del miocardio, que ya que su corazón no esté latiendo de manera adecuada, que tenga muy baja contractilidad, pues nos va a provocar que haya un volumen sistólico inadecuado debido a que no hay una contracción adecuada y va a condicionarnos un gasto cardíaco bajo, ¿sí? Por eso es muy importante nosotros determinar el gasto cardíaco y evaluar si es el gasto cardíaco adecuado para lo que esté pasando con nuestro paciente en esa instancia. ¿Qué cosas pues van a afectar nuestro volumen latido? La precarga, pues la precarga principalmente porque el volumen del ventrículo izquierdo, bueno, la precarga pues es lo que les digo que es el volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Eh, Nosotros pues vamos a ver nuestra precarga afectada en un paciente que no tenga un adecuado retorno venoso. Esto, por ejemplo, en quienes podemos observarlo, en un paciente que curse con algún tipo de hipovolemia, ya sea por un choque hemorrágico que va a condicionar un descenso en el volumen, en el retorno venoso. Sí, pues va a condicionar un descenso en el retorno venoso y así no va a haber un adecuado llenado al ventrículo izquierdo porque pues no hay volemia, ya sea por sangrado o ya sea un paciente que esté deshidratado, que tenga algún tipo de choque hipovolémico por deshidratación o choque hemorrágico, pues no va a haber un retorno venoso adecuado y no va a haber una precarga adecuada, y al no haber una precarga adecuada no va a haber un llenado ventricular adecuado y pues así vamos a ver que nuestro volumen, que nuestro gasto cardíaco va a estar bajo, ¿sí? O en una poscarga, por ejemplo, que un paciente que se encuentre con una resistencia, que se encuentre con mayor resistencia a la salida del gasto cardíaco, como un paciente que presente algún tipo de emergencia hipertensiva, que se encuentre hipertenso, que pues va a condicionarnos una mayor poscarga que va a provocar que nuestro corazón, que nuestro ventrículo tenga que vencer esa poscarga, tenga que
tenga mucha resistencia hacia el flujo de la sangre, pues también aquí es importante. Si la poscarga está elevada, va a provocarnos una disminución en el gasto cardíaco, en el volumen latido y a su vez en el gasto cardíaco. En la contractilidad cardíaca, si un paciente, como les comento, es un paciente que sufrió un infarto, que vaya a tener una disminución de la contractilidad, debido a que no va a haber una contractilidad adecuada, aunque sea un paciente que sí tenga un adecuado volumen latido y una poscarga, pues que no tenga una mayor poscarga que vencer, pero si la fibra miocárdica está pues enferma, como será un paciente infartado, que va a condicionar una disminución en la contractilidad, pues esto va a condicionar un bajo volumen latido y pues así va a haber un bajo gasto cardíaco. De las maneras en que nosotros podemos determinar el gasto cardíaco es gracias al método de Fick. El método de Fick pues es una medición a través de vamos a determinar lo que es el consumo cardíaco por minuto y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Necesitamos nosotros obtener una muestra de sangre venosa central. Esta muestra la obtenemos nosotros a través de la colocación de un catéter venoso central que llegue hacia nuestra aurícula derecha, y nosotros al tomar una muestra de sangre de aquí, realizamos una gasometría y obtenemos la saturación venosa central de oxígeno. Con esta saturación venosa central de oxígeno, pues nosotros necesitamos además una gasometría arterial para determinar nuestra saturación arterial de oxígeno. Al realizar esta diferencia, nosotros podemos observar cómo al realizar esta diferencia, nosotros podemos observar el gasto cardíaco, lo podemos inferir de manera que observamos que entre mayor sea la diferencia, quiere decir que nuestro gasto cardíaco se encuentra bajo, porque quiere decir que se encuentra bajo, entre mayor es la diferencia de la saturación venosa central y la saturación venosa arterial, ya que esto determina que nuestro corazón se está moviendo muy lento. A diferencia de cuando encontramos que esta diferencia es menor, como una saturación venosa central arriba de 80, esto nos infiere que nuestro corazón está latiendo muy rápido, o que tenemos un gasto cardíaco elevado, que está condicionado que nuestra sangre regrese más rápido en nuestro continente sanguíneo. Al regresar pues más rápido, es debido al gasto cardíaco elevado, al regresar más rápido hacia la aurícula derecha, pues no va a haber un escape del oxígeno adecuado, y pues nosotros así inferimos cuánto gasto cardíaco tiene. Otra manera de determinar el gasto cardíaco pues es a través de un ecocardiograma. Bueno, en base a lo que es la ley de Frank Starling, este es muy importante debido a que nosotros vamos a determinar si el paciente sigue siendo respondedor en un paciente que necesite algún tipo de reanimación, ya sea a través de líquidos o a través de inotrópicos, gracias a drogas vasoactivas como pues el levosimendan o la dobutamina, que nos van a dar mayor contractilidad cardíaca. Pues nosotros podemos determinar, gracias a esta ley, qué es lo que necesita nuestro paciente. Esta dice que cuando una cantidad adicional de sangre fluye hacia los ventrículos, el propio músculo cardíaco es distendido hasta una mayor longitud. Y por supuesto que al haber mayor volumen, habrá mayor fuerza de contracción. Esto ocurre de manera normal en un paciente sano, pero pues hay pacientes en los cuales, como observamos en esta gráfica, podemos ver
el volumen sistólico y la presión al final de la diástole en el ventrículo. Esta presión, pues nosotros vamos a tener una relación entonces entre la presión y el volumen. En la curva que se observa más abajo, vamos a ver cómo se observa. Es una curva de un paciente que tiene una disminución en la contractilidad. Estos pacientes pues van a si a estos pacientes nosotros tratamos de administrar volumen, un poco de volumen, vamos a observar que tienden más hacia elevar la presión, van a tener una tendencia más hacia elevar la presión que a elevar el volumen sistólico, por lo cual nos habla que estos pacientes no son respondedores a volumen, que son respondedores a inotrópico, como son los pacientes que se encuentran en choque cardiogénico, que van a encontrarse en este cuadrante, que pues ellos no son pacientes que entre más volumen tú les estés administrando, mayor congestión vas a ocasionar, vas a provocar mayor aumento de la presión y a la mayor aumento de la presión, este es un paciente que ya de por sí se encuentra con una disminución en la contractilidad, no va a provocar mayor salida de volumen y pues es deleterio la administración de líquidos. Por eso es importante aquí pues ver que estos pacientes necesitan lo que es la administración de inotrópicos. Y en caso contrario, cuando tienen una contractilidad adecuada, este sería el caso de un paciente que se encuentre hipovolémico, en el cual nosotros al aumentar el aporte de líquidos, observemos que hay un descenso, que hay un ascenso muy elevado de la eyección de volumen y hay un ascenso muy reducido de la presión, por lo que nos habla de que este es un paciente que es un paciente que tiene adecuada contractilidad, pero no tiene adecuada volemia, y por eso es un paciente que sí es respondedor, que no responde a volumen. Y pues es muy importante determinar si ese paciente es respondedor o no a volumen, porque nosotros como doctores pues muchas veces indicamos la administración de fluidos y esto pues no quiere decir que si nuestro paciente se encuentra hipotenso o que nosotros determinamos que nuestro paciente presenta un gasto cardíaco bajo y nuestro gasto cardíaco está dado por el volumen, eso no quiere decir que al ponerle más volumen vamos a mejorar el gasto cardíaco. O sea, en ocasiones podemos empeorar nuestro gasto cardíaco al administrar mayor volumen. Por eso hay que conocer si es respondedor a volumen o es respondedor a inotrópico. Y eso es todo, doctores. Muchas gracias por escucharme. Cualquier duda, pues adelante. Sí, si alguien tiene duda, puede levantar la mano y le damos la palabra. Bueno, parece que no. Si quiere ya nada más para darle su reconocimiento, doctor. Déjeme le comparto la pantalla. Y bueno, muchas gracias por darnos la presentación. Aquí está su reconocimiento. Se lo mandaré más tarde por mensaje o si quiere por correo. Nada más me dice después. Y pues nada, muchas gracias de parte del comité y del Congreso de Medicina Crítica de Urgencias Médicas. Muy bien. Bueno, pues muchachos, jóvenes, doctores, muchas gracias por escucharme. Y pues espero que puedan aprender mucho. El Congreso de Medicina pues es medicina crítica, son cosas muy avanzadas, pero muchas veces hay que comprender primero todo esto así básico. Y tampoco es muy complicado, muchas veces es mucha lógica y sentido común, ¿sí? Espero que hayan aprendido mucho.
Muy bien, pues bueno, muchas gracias.